¿Qué más pues? Bienvenidos a Santa Intuición, un canal dirigido a la psicología, a la creatividad, a la espiritualidad y al crecimiento personal. Mi nombre es Juliana Santamaría, yo soy psicóloga clínica y hoy les voy a hablar un poco como de lo que es un poquito del emprendimiento, pero también de cómo seguir esa intuición y cómo la intuición a veces nos habla y nosotros la ignoramos. Así que comencemos. Bueno, comencemos. Quiero hablarles un poco de cómo conectar con esa intuición y a mí me parece muy importante que para llegar a esto ustedes comprendan un poco cómo se manifiesta, ¿cierto? Resulta que cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, y lo hablo como a nivel personal, y les voy a contar una anécdota para que ustedes vean cómo se manifiesta. Hubo un momento en mi vida, yo ya estaba haciendo terapia y todo, que yo me empecé a acercar mucho a una persona que le vamos a poner Pedro. Entonces Pedro empezó, no muy amigo, pero sí, o sea, como cercanos, ¿cierto? Estábamos muy cercanos, hablando mucho. Yo en ese momento estaba buscando como en qué invertir, porque digamos que yo he tenido muy claro toda la vida que el dinero hay que invertirlo, que no se puede guardar ahí en una energía muerta, ¿cierto? Y estancada, que bueno, eso es tema para otro video. Pero el punto es que yo empecé a comentarle a esa persona sobre el tema de la inversión y él al tiempo me propuso un negocio. Él me dijo que fuera a la casa y habláramos del negocio. Cuando estábamos hablando, cuando él me estaba contando el negocio, yo lo estoy mirando y yo se los juro que yo escucho un no, así grande, gigante, como si me lo hubieran pintado en el cielo, un no. Pero él no había empezado a contarme el negocio y yo, ok, ¿qué fue esto? Ahí no quise como decir nada, escuché, el negocio era muy tentador, la inversión no era tan alta y pues yo confiaba en él. Entonces empecé a preguntarle las cartas, empecé a preguntarle al péndulo, ¿qué pasa? Y aquí quiero como marcar acá la diferencia. Cuando uno le pregunta, cuando uno está canalizando y pregunta, o cuando uno está haciendo las cartas, etcétera, o sea, cuando uno pregunta a través de la intuición, si esto es beneficioso para mí, eso es una respuesta, es una pregunta muy ambigua, porque hay muchas cosas que van a ser beneficiosas para ti. De hecho, todo lo que a ti te suceda es beneficioso en términos de que te va a hacer crecer y te va a hacer aprender algo. Entonces, yo preguntaba de esa manera porque en ese momento tal vez mi ego quería meterse en ese negocio. Entonces, yo preguntaba de esa manera. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues ponía, por ejemplo, esto es beneficioso para mí, para mi aprendizaje, obviamente, porque aprendí un montón. Esto va a ser beneficioso para mi proceso personal, obviamente sí. Entonces me respondían que sí. Nunca yo hice una pregunta formulada respecto a si tal vez yo podía confiar en esa persona o si tal vez el negocio iba a ser rentable económicamente, que hubieran sido unas preguntas bastante precisas. No las hice de esa manera y entonces empecé a pensar que ese no había sido de miedo. Me meto en ese negocio, el primer mes súper bien, casi que recibo como la mitad de lo que invertí. Y en el siguiente mes esta persona deja de decirme algo, me dice que no, todavía no ha podido, que todavía no. Era un tema como del tema de inversiones. Entonces yo pensaba como que, bueno, yo no sé de eso, no tengo ni idea de la bolsa ni nada. Entonces esa persona la que sabe, también grave error, o sea, haberme metido a invertir en algo que yo no tengo ni idea. Bueno, resulta que yo confronto a la persona, le digo como, mira Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me has dicho nada? Y me dice, no, mira, pasó algo, un movimiento muy grande en la bolsa y en el flotante, bueno, unas cosas que yo no entendía. Y pues sí, se perdió todo. Entonces, como lo siento mucho, yo no sentí rabia con la persona y se los juro, en ningún momento de toda esa situación yo sentí rabia hacia él. Yo sentí decepción conmigo misma porque no me escuché, porque yo sabía que yo no debía invertir ahí y lo hice. Y empecé como a castigarme mucho, como a pensar mucho, como ¿por qué? Porque no me escucho, porque hablo tanto de la intuición y no me escucho. Y eso fue un gran
aprendizaje para mí porque yo empecé a pensar como en el tema de todas las señales que a uno le llegan y todos los momentos que uno ve claramente, pero cuando el ego quiere creer algo, va a encontrar todas esas señales como simplemente señales para que hagas o para que refuerces lo que el ego quiere creer. Entonces, ¿cuál es mi llamado, digamos, con el tema de la intuición? Y es estar muy conectados a lo que sentimos, porque nuestro cuerpo reacciona a las personas con las que hablamos, porque nuestro mismo cuerpo reacciona a los proyectos de los cuales estamos hablando. Y si hay miedo, hay que trabajarlo. Pero sobre todo, cuando es la intuición de no lo hagas, viene de esa manera tan clara, pero la cosa es si tú estás dispuesta a escuchar esa voz y a seguirla, ¿cierto? Claro que eso fue beneficioso para mí, claro que yo aprendí un montón, ustedes no se imaginan, o sea, eso que pasó me llevó a aprender y a darme cuenta que yo tenía que invertir en mí, que yo tenía que invertir en la carrera que yo estoy haciendo, que yo tenía que invertir en mis proyectos y que los proyectos, digamos, exteriores que yo fuera a invertir tenían que ser con otro tipo de inversión en el cual yo tenga más control, ¿cierto? Donde yo pueda tener más conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, esto que sucedió, y que se lo juro, a mí eso me ha sucedido mucho, como de diferentes maneras, nunca me había sucedido con dinero, pero me sucedió esa vez con dinero, me llevó como a darme cuenta que la intuición todo el tiempo te está hablando. Así que quiero que hoy te preguntes en este momento que me estás escuchando, ¿qué tanto escuchas tu intuición y qué tan conectado estás con eso? Yo a lo largo de mi carrera he tratado de emprender de diferentes maneras y he encontrado que una de las cosas que, digamos que los errores, por decirlo de alguna manera, o digamos las conductas que vienen de creencias limitantes que he cometido, han sido todas como muy direccionadas al tema de con quién te vas a asociar. La persona que va a estar contigo al lado es una persona que es muy importante, porque cuando tú haces una empresa o tienes un emprendimiento, las dos energías se van a mezclar ahí. Entonces tú puedes tener súper tu energía con el dinero o súper tu energía con el negocio, pero si esa persona está pasando por un momento difícil en la parte, digamos, espiritual o en su parte de proyecto de vida, y esa persona va a emprender con carencia, desde la carencia, todo eso se va a mezclar en la energía de la empresa. Entonces ese tipo de cosas hay que hablarlas y también preguntarse qué tan compatibles son y qué tanto estás sintiendo el proyecto con esa persona. Así que eso es otro de los aprendizajes que he entendido desde lo que es el emprendimiento mezclado con la intuición. Ahora bien, ¿qué pasa con la intuición? A veces uno la confunde con el miedo a lanzarse, con el miedo a arriesgarse a hacer cosas, a tomar decisiones, y ahí es donde empezamos a confundirnos. Entonces, quiero traerte hoy 3 características de lo que es intuición y 3 características de lo que es el ego y el miedo para que empieces a diferenciar. Entonces vamos con eso. Característica número 1. La intuición se presenta y se manifiesta a través de la certeza. Es la certeza de que eso va a suceder, la certeza de que eso que te están diciendo es una mentira, o la certeza de que eso que te están diciendo es verdad. Es verdad, y es una certeza en el sentido en que uno lo vive, uno lo experimenta. Entonces no caben dudas. La intuición no va a llegar como, ¿será? No, la intuición llega como una certeza de algo, ¿cierto? Pero aquí se puede confundir con una característica del ego que ahorita les voy a explicar cuando les explique las del ego, que viene más desde el miedo. En la certeza no hay como una emoción realmente, o sea, es como un estímulo neutro en el que yo puedo ver claramente lo que está sucediendo, pero no necesariamente yo voy a sentir el miedo o voy a sentir la alegría de esa situación. Simplemente es como una certeza y es algo como que te lo hubieran puesto aquí en la cabecita y en el corazón, de no o de sí. Segunda característica de la intuición, y es que es algo fluido, es libre. En realidad la intuición te deja libre albedrío, entonces no es de manera obsesiva que la intuición te va a decir no, porque en realidad para tu alma
cada experiencia es nutritiva en términos de que te va a hacer crecer. Entonces no es como el tema de no, 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 sino más fácil como un no, como ese ejemplo que les puse, pero al mismo tiempo es como dejar fluir, ¿cierto? En términos de que eso va a ser bueno a nivel de crecimiento personal. Entonces la intuición es libre, no te obsesiona, no te presiona, simplemente te dice lo que es y ya. Lo contrario a lo que sabemos del ego, que ahorita les explico. Y la tercera característica de la intuición es que se manifiesta también a través de otras personas. O sea, no solamente que yo pueda ver claramente que sí o que no, o que sería mejor por este lado o por el otro, sino también como que a través de narraciones que las otras personas te hacen. O sea, por ejemplo, no sé, estás hablando con una amiga y te cuenta justo algo de ese negocio, justo cómo le sucedió y justo lo que tenía que hacer y lo que pasó, y tú como, ok, ¿por qué me está contando esta persona esto, cierto? Entonces la intuición también se puede manifestar a través de historias de otras personas, a través de experiencias de otras personas, o simplemente comentarios de personas que no saben nada de la situación por la que estás viviendo, pero te lo cuentan, porque esa experiencia o esa narración te trae un aprendizaje, y es importante decir como, ok, eso que nosotros decimos coincidencias, es esa sincronía, ¿cierto? Y entonces cuando estamos en sincronía decimos, ok, ella, ¿por qué me está hablando de esto? Si ella no sabe nada, ¿por qué me lo está contando? ¿Y qué me hizo sentir esa narración dentro de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? ¿Qué me está haciendo sentir y por lo tanto yo qué quiero hacer al respecto? ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a hacer un proyecto a las señales que se me van a presentar. Pero ahorita les cuento porque en el ego también se presentan señales, pero es más desde el miedo. Entonces aquí desde la intuición son señales simplemente libres, neutras, pero que tú las observas, las escuchas y dices, ok, esto no es porque sí, esto me está trayendo un mensaje y lo voy a escuchar. Entonces abre tus oídos, abre tu corazón, abre tus ojitos, tus manos, a ver, a sentir y a escuchar cada mensaje que tienen para ti. Ahora vamos con las características del ego. ¿Qué pasa? El ego tiene la primera característica, que es el miedo. Y es que el ego siempre habla de, uy, no, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasaría si no lo hagas porque tú no estás preparada todavía? Y entonces acá les pongo como un pequeño ejemplo de eso. Cuando yo me iba a mudar, cuando yo me iba a vivir con unas amigas, ya me iba a independizar, eso fue una decisión no muy impulsiva, pero sí fue como muy rápida, ¿cierto? Yo sí lo pensé, pero fue muy rápida. Y yo sí sentí que el ego me hablaba. Y sentí que el ego me hablaba porque el ego me decía, no lo hagas porque qué tal que no salga bien, no lo hagas porque qué tal que no tengas dinero para pagar todo lo que tienes que pagar, porque pues independizarse no es fácil. No lo hagas, no lo hagas, y el miedo siempre estaba ahí desde el ego. ¿Qué pasa? Yo sentía una certeza de que me iba a ir bien y de que eso era una decisión buena para mí, para mi crecimiento. Yo sentía la certeza. Entonces estaba el ego y la intuición, ¿cierto? Y yo me dejé guiar por la certeza. Porque siempre hay que preguntarse como, bueno, si esto sale más mal que lo peor que puede pasar, ¿cierto? Lo peor que podía pasar era que no funcionara y tendría yo que volver a la casa. No me parecía tan grave, ¿sabes? Entonces lo hice, pero también era porque yo tenía la certeza. Entonces el ego habla mucho a través del miedo. Por eso cuando uno va a tomar una decisión importante, el miedo siempre aparece, el ego también, y te lanza frases y te lanza casi que certezas también, de te vas a quebrar, no estás preparado, ¿cierto? Por eso es importante el autoconocimiento, empezar a saber cómo mi ego me habla para yo empezar a diferenciar cuándo me está hablando el ego y cuándo me está hablando la intuición. Por ejemplo, yo la verdad no tengo casi creencias limitantes respecto al dinero porque me lo he trabajado mucho y porque yo vibro mucho con eso, o sea, vibro mucho con la abundancia, me gusta mucho con el tema de la manifestación y la abundancia. Entonces, cuando en ese momento me dijeron no, a mí se me hizo raro, porque cuando yo iba a tomar impulsos de, no sé, de emprender algo, de hacer algo, no era un pensamiento normal o común, ¿cierto? Yo lo dejé pasar, pero es importante conocerse para saber cómo empieza a manifestarse el ego y saber, ah, ok, eso es mi ego, porque mi ego siempre me dice ese tipo de cosas, ¿cierto? Y la intuición desde otra manera. Entonces, desde el ego, el miedo. 2.
El ego habla mucho desde la culpa también, entonces es como de hacerte sentir culpable por creer en ti, de hacerte sentir culpable por arriesgarte, entonces es como de incluso culpable y hacerte sentir casi que en ridículo, porque ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás pensando que eso es posible? Entonces el ego empieza casi que a tirarte experiencias en las que tú has fracasado o experiencias en las que tú te has arriesgado y no ha salido bien. ¿Para qué? Para recordarte no lo hagas. Y aquí no quiero que empecemos a ver el ego como, sí, peor enemigo, siempre quiere lo peor para mí. No, al contrario, el ego quiere protegerte, el ego no quiere que fracases porque tiene miedo, ¿cierto? Entonces, el ego no es que sea malo, simplemente te está mostrando, te está advirtiendo y ahí es donde tú tienes que ver, bueno, si me está hablando desde la culpa, tengo que sanar esas experiencias que a mí me generan culpa del pasado para que no sean un contenido que mi ego utilice cada vez que yo me vaya a arriesgar a algo. Pero también es como decir, ok, yo sé que mi ego me está mostrando algo que pasó, yo quiero irme a esa experiencia, escribir lo que yo aprendí de esa experiencia y ver que esa experiencia es diferente, que yo ya tengo ese aprendizaje y lo puedo hacer mejor. Tercera característica del ego, la vergüenza, la pena. El no quiero que las personas sepan esto. Vamos a hacerlo, pero que nadie sepa, cosa que si fracasamos que nadie se entere. Sí, bueno, listo, hagámosla, pero todavía no lancemos esto. Es miedo a exponerse, miedo a lanzar la publicidad de ese proyecto, miedo a que la gente sepa que voy a hacer esto con esta persona, miedo a que yo me estoy lanzando a esto porque sé que hay personas que me conocen y conocen otras facetas mías y que quizás van a pensar, ella por qué está haciendo eso. Miedo y vergüenza. Y aquí es como la vergüenza es no quiero exponer algo que estaba en mi sombra, algo que hacía parte de algo que yo ocultaba, que son dones que yo ocultaba, no quiero exponerlos porque no quiero que se burlen de mí. Ahí es muy importante sanar el niño interior. Todas las veces que se han burlado de ti cuando has sido espontánea, cuando has sido tú misma, cuando te has atrevido a hacer y a dejar de pensar y fluir, cuando te has atrevido a cantar, a bailar delante de personas, a hacer el ridículo si hay que hacerlo. Esa parte hay que trabajarla, hay que sanarla para poder identificar cuando el ego te está hablando a través de la vergüenza, yo decir, ego, eso ya sucedió, ya lo superé y dejó de ser parte de algo que a mí me avergonzara y empezó a ser parte de una experiencia de recordar que yo siempre voy a ser una niña, siempre voy a tener esa niña interior y que cuando yo dejo que esa niña salga y sea creativa, cosas maravillosas suceden. Así que en este momento, ego, te agradezco la advertencia, pero te suelto. Bueno, y con esto terminamos las características de la intuición y las características del ego. Cuéntame en los comentarios de qué otro tema quisieras que hablara, si quisieras que profundizara un poco más sobre el tema del emprendimiento y cómo ha sido ese camino de emprender en la psicología, que sé que muchos psicólogos han tenido miedo de hacerlo. Y bueno, y también, porfa, quiero pedirles un favor y es que apoyen el proyecto, que le den like, que compartan, que se suscriban. Porque para mí es importante saber qué temas les gusta, qué temas no les gusta tanto y que me propongan temas también, porque saben que este proyecto no es solamente mío, es de todos y que la idea es que ustedes entren aquí a aprender muchísimo. Me puedes seguir en mis demás redes sociales que te las voy a dejar aquí y también te voy a dejar aquí un video recomendado de los videos que ya he hecho. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.